Conectó, me dice Ale. ¿Sí? Ahí está, Se perfecto. conectó nuestro invitado Guille. Listo. Nuestro invitado Entonces, estrella, que estábamos sí, esperando. Sí, entonces lo vamos a saludar al señor Jorge Burruchaga, que está con nosotros y vamos a darle la bienvenida, el agradecimiento y obviamente vamos a charlar con él. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a Punto a Favor, estamos acá en la provincia de Salta, recordando al más grande después de un día tan especial. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Hola, sí, buenas escuchamos tardes. perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí. Lo escucho medio bajo. A ver si podemos subirle un poco el retorno, Ale. Ahí vamos a ver si podemos mejorar. ¿No dirás vos? Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo anda, Burru? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Contento de tenerte acá. Estamos muy contentos. Bueno, un placer para mí, un placer estar con ustedes, con mi amigo el Antonio. Sí. Que no anda por ahí, Antonio. Está escuchando, te está escuchando. Está atento, sí. Burru, una jornada especial este 30 de octubre que no pasa desapercibido en el mundo del fútbol. Para vos tampoco, me imagino, por la cantidad de recuerdos que se te deben venir a la cabeza, por ese amigo que tuviste, que tenés y que sin dudas deben ser muchísimo en cuanto a la memoria y a lo que es inevitable eludir en una jornada como la de hoy. Sin duda, es muy duro, es difícil de aceptar, hasta por ahí por momentos yo creo que así como me parece a mí y a algunos muchachos cuando hablamos y ustedes por ahí se lo habrá pasado también, a veces pensamos que no está muerto, ¿no? Que está en vida, porque peleó mucho, porque tuvo muchos episodios donde pudo haber estado peor que la última vez que termina finalmente falleciendo. Y Diego se recomponía, salía, Diego era el milagroso que todos estábamos acostumbrados a que ganaba la batalla y hasta desafiaba la muerte, lo escuchábamos a él y lo sentíamos como que desafiaba la muerte y fue un golpe tremendo, un golpe que difícil de aceptar y hoy ya estamos a 5 años y recordándolo, como decís vos, pero en la pregunta, de la mejor manera. Yo siempre en estos casos digo, y sobre todo en él, que lo recuerdo como futbolista. Yo lo recuerdo como futbolista, porque en su vida privada cada uno, yo creo, de nosotros puede tomar la decisión que quiera y para el lado que quiera, pero Diego como futbolista fue un grande, sin lugar a dudas, fue un tipo que pasó la frontera, yo creo, con su ocurrencia, con su juego, con su lucha, con su manera de vivir, con el liderazgo que tuvo cuando estuvimos esos 8 años con Bilardo en los mundiales. Y en esto mucho de aprendizaje, mucho de enseñanza que él nos dio, y yo creo que el deporte argentino, Diego fue el que nos puso en la cabeza de que había que defender la camiseta como nunca, porque la camiseta argentina en cuanto a deporte yo creo que es pero muy importante, y vos fíjate que después lo del básquet, lo del rugby, lo del hockey, pensaban lo mismo, así que yo creo que Diego nos dejó un gran legado, principalmente en cuanto a los deportistas, tremendo, de lo que es la defensa de la camiseta. Jorge, ¿cómo estás? Te habla Ezequiel de acá de Salta. Un honor para mí poder hablar con un campeón del mundo. Preguntarte, porque básicamente seguro el recuerdo de una anécdota o algo siempre está presente como pregunta. ¿El Diego te marcó más tu vida personal, tu vida futbolística o una enseñanza gigante que te haya dejado? Porque siempre está enseñándonos a todos nosotros, incluso a mí, que yo no lo vi jugar, pero sigo aprendiendo muchas cosas de él todos los días. No, yo creo que la enseñanza mayor que me dejó en lo personal, y yo digo y hablo en plural, que nos dejó, yo creo que fue un poquito lo que te dije anteriormente, y también desde la vivencia. Vos fíjate que jugar con un tobillo inflado desde el primer minuto, desde el primer partido del Mundial hasta el último, rengueando y corriendo como podía, que solamente él se podía permitir jugar de esa manera, como cuando fue la eliminatoria y en el famoso partido que vamos a Venezuela, había hinchas colombianos metidos entre los venezolanos y le pegan una patada y juega toda esa eliminatoria con una rodilla inflada. Creo que Diego era ese también provocador que cuando estaba en Nápoli y había partidos amistosos nuestros acá para adaptarnos a lo que era Carlos, los partidos contra Paraguay, Chile, se escapaba de allá, le decía que no querían que venga y él se escapaba para venir a jugar con nosotros y conocernos y conocerlo nosotros a él también.
Y esto es lo que también, a través de lo que le dijo Carlos, que para el ciclo de él, mientras estuviera, iba a ser él el capitán, creo que desde el primer día que se puso la cinta y la camiseta con nosotros, la defendió a muerte. Y eso te contagia. No es fácil encontrar esos líderes tan fuertes como Diego. Jorge, hablas del contagio. Primero que nada, bueno, saludarte, mi nombre es Matías y también un honor poder preguntarle a un campeón del mundo, como decía Ezequiel. En eso del contagio, las arengas que por ahí algo se pudo ver en internet, por ejemplo, contra Inglaterra o contra Alemania, en ese Mundial 86 tan épico, ¿qué sentías cuando escuchabas al capitán hablar en esas previas de esos partidos tan importantes? Sí, a ver, yo creo que un líder es eso, ¿no? Un líder es el que está en todos los detalles y te cuento una experiencia que me tocó vivir para entenderlo. Acostumbrábamos a ir a un restaurante después de los partidos del Mundial de México y una de esas veces que fuimos después de los partidos nos sentamos juntos y fue al comienzo del campeonato y así charlando con dos compañeros más. En un momento me empieza a decir, Burro, vos sos un crack, vos sos el mejor de todo, vas a ver que la vas a romper en el Mundial. Cuando me tapan a mí, yo sé que vos vas a aparecer, que voy a tener una segunda mano o un segundo conductor, llamarlo como quiera, viendo otros también. Imagínate para mí que yo recién debutaba en un Mundial, que me lo decía Maradona, me llevó el autoestima al cielo, ¿no? Y no por esas cosas fue que yo rendí también en ese Mundial, o el equipo salió también bien y ganando un campeonato que pocos pensamos que lo podíamos ganar. Y bueno, dentro de esos puntos salientes, yo creo que era el conductor nuestro futbolístico el que tenía que aparecer, ¿no? Como Maradona que era, como hoy lo es Messi. Ustedes fíjense el cambio que hizo Messi hoy después de haber ganado la Copa América y el Mundial. Pero Diego fue toda la vida así. Diego fue un ganador, un tipo extravagante, un tipo que era capaz de cualquier cosa. Así que las enseñanzas fueron muchas para todo. ¿Verlo a Messi un poco maradoniano te hace recordar algunas cosas? ¿Cómo? Verlo a Messi un poco más maradoniano con la selección argentina en el último tiempo, que lo veías prepotente, poniendo la cara, alentando a los compañeros, hablando directamente con el árbitro, esperando para que salgan todos juntos al calentamiento. ¿Te hace recordar algo al Diego, algo al pasado? Decís, este mismo grupo teníamos nosotros y por eso nos fue bien. A ver, convengamos que individualmente son dos personas. Yo los conocí a los dos cuando estuve con Messi de manager. Son dos personalidades distintas, ¿no? Completamente distintas. Leo mucho más cerrado, mucho más introvertido. Diego era todo lo contrario. Diego donde iba, él movilizaba al mundo, las ocurrencias que tenía, las bromas. Era un tipo que dejó frases increíbles en todas las cosas que decía, y hasta la misma esta que yo siempre recuerdo en la cancha de Boca cuando dijo, yo me equivoqué y pagué. Y vos no escuchás mucha gente que diga eso, yo me equivoco y pago y tengo que pagar. Uh-huh. Y creo que Leo, a través de tanto tiempo que venía acá a la selección y no se le daba y se comparaba con eso de que en Barcelona jugaba bien y acá no, se dio cuenta y maduró de alguna manera, y con todo respeto lo digo, después de haber ganado en Brasil la Copa América y el Mundial. Y desde ahí, como decís en la pregunta, se compara o se hizo un poco más maradoniano. Lo que pasa es que Leo venía de 4 mundiales de arrastre. Diego jugó el del 82, no le fue bien, el 86 ganó y el 90 jugó una final, y el 94, si no hubiera sido por el doping, yo creo que esa selección de Argentina tenía todas las posibilidades de ganar un próximo mundial. Entonces, eso te marca lo que es jugar en la selección y lo que te marca vestir la camiseta de nuestro país. Jorge, quería consultarte 2 segunditos, me antepongo acá a Juancito. ¿Qué tanto lo extrañás a Diego y qué tanto preferís hoy por hoy dejarlo descansar? Darle esa paz que quizás en vida no la tuvo y que hoy ya fallecido hasta inclusive vemos en el día a día, con el tema del juicio, con un montón de cuestiones que inclusive ni así la puede encontrar. A ver, sin querer meterme, por eso te decía, después del jugador es difícil hablar, porque a veces uno no conoce ciertas cosas, pero sí digo que de Diego extrañamos todo, sus ocurrencias, sobre todo las veces que nos vimos post-fútbol, que nos encontramos en algún lugar con los muchachos, con su sonrisa, con sus jodas que hacía, con sus cosas buenas y cosas malas, pero un tipo que no pasaba desapercibido donde iba. Eso es una cosa que
que él generó. Imagínate vos si Diego estuviera viviendo esta época de redes sociales, de todas estas cosas que se viven hoy, se- sería aún más grande. Pero después en lo otro, sí contesto la pregunta diciendo que ojalá lo dejen estar en paz, ¿no? Que no sigan con todos los líos que hemos visto, y en eso los juicios y una cosa y la otra. Diego vivió una vida de 200 años y se murió a los 60. Uf. Tal cual. Muy bueno. Burru, no, pensaba recién lo que decía de los mundiales que jugó Diego, comparando con Messi, digo. Y las dos finales que jugó Maradona fue porque jugó con vos en los mundiales, ¿no? O sea, en los que no jugó con vos no llegó a la final. Claro. Saca chapa también. Ahí está el amuleto. No me llevó a Estados Unidos y sonó, no pudo ganar. No, pero vos fíjate que qué lindo recuerdo tengo yo en lo personal, ¿no? Me enteré no hace mucho tiempo que Diego y yo, aparentemente, chequenlo, en la historia del fútbol argentino somos los dos jugadores que jugamos 14 partidos consecutivos de Mundial. Claro. Lo cual Leo Messi, si llega a jugar los 7 en el próximo Mundial y gana, estarían en ese podio. Claro. Imagínate, para mí estar en ese lugar, porque obviamente yo jugué los 14 partidos entre México e Italia, Uh-huh. y él también, y que lo pueda hacer Messi sería un logro bárbaro para él. Pero bueno, Diego ya te digo, lo vemos jugar en dificultades tremendas que solamente él puede jugar, porque solamente él puede caminar, solamente él puede estar desapercibido en un juego y después con una magia, con un pase te puede desarmar un partido como lo hizo en la final, estando de espalda, medio de costado, conmigo gritándole del otro lado cuando yo entraba en la diagonal para que me dé el pase, pues yo veía cómo salieron los alemanes. Él no me escuchó, porque después yo le pregunté, no me escuchó, pero bueno, eso es Maradona, eso es un Messi hoy, eso es un Bochini en lo que yo jugué Independiente, esos cracks que tienen un sexto sentido, ¿no? Una visión periférica, ¿no? Burru, Totalmente. Recién hacías mención a muchas cosas y enseñanzas que te dejaba el Diego. Yo creo que hay algo en la final del 86 que no sé si mucha gente conoce o no sé, porque para mí salir de un vestuario decidido a no mirar el sorteo para ganar el Mundial, a mí se me eriza la piel sin haberlo visto, haberlo vivido. ¿Cómo fue la arenga o cómo sentís de que a ustedes le dio la tranquilidad de que podría ser una de las tardes más épicas de la historia del fútbol y que podrían traer gloria verdaderamente acá a la Argentina? Vos fíjate que vuelvo un poquito a lo que te decía anteriormente. Antes no se usaban tanto las arengas, ¿viste? Nosotros hemos hecho, se ha hecho solamente esa arenga un poco contra Inglaterra y sí bastante para lo que era esa época contra Alemania, que ustedes la habrán visto en todos lados, ¿no? Uh-huh. Gritando diciéndonos todo, vamos a correr, vamos a meter. Vos fíjate que hoy los futbolistas se arengan en el vestuario, se arengan en la manga y se arengan adentro de la cancha, imagínate. Yo creo que ha cambiado todo, ¿no? Claro. Pero la arenga esa de la final no era ni más ni menos la de convencerse y recordar, como nos decíamos entre todos los años que hemos vivido que fueron terribles, porque nos quisieron echar en todo momento, porque no jugábamos bien, porque entramos por la ventana al Mundial, y estar en ese momento, jugar una final contra un equipo poderoso como era Alemania y con nosotros que estábamos ahí contra ellos, no era ni más ni menos que a veces uno dice, comúnmente siempre decimos en deporte, matarse, que no es el término matarse, sí hacer el mayor de los esfuerzos, sí jugar y correr todo el tiempo por más cansado que esté, sí pelear, sí ayudarte, sí ser útil para el equipo. Yo creo que todo eso fue lo que mostró esa selección del primer partido contra Corea y el último contra Alemania. Justamente decías, todo lo que decís de Maradona, lo decía antes que estés al aire, Maradona fue auténtico, creo que es algo que hoy cuando uno ve las arengas de los jugadores a veces son muy forzadas, son muy pensadas, y uno cuando lo veía al Diego era auténtico, en las cosas que decías, uno esté de acuerdo o no, pero siempre fue auténtico, algo que hoy con las redes sociales hay pocas personas auténticas, ¿no? Sí, yo digo que hoy se vive lógicamente otro mundo, hoy todo esto, las redes, todos se miran en Instagram, en Twitter, hasta se pelean en un Twitter y no te dicen nada en la cara y por Twitter te lo dicen.
Y en esto que te digo, por ahí es un modismo, viste, que uno empezó a hacerlo y todo lo hacen. Esto como en el fútbol, el arquero se tira para ese tiempo y lo hacen todo, viste. Hoy hay mucha repercusión al instante en esto de las redes y de un teléfono y de esta posibilidad como estamos hablando nosotros, la cual te permite hoy estar hablando usted de ahí en Salta y yo pudiera estar en China y hablamos igual. Yo cuando fui a Francia hablaba con las paredes, pues no había nada. Claro. ¿Entendés? Yo creo que hay mucho de modernismo, el cual yo digo que a veces es bueno y a veces es malo, porque esto te enferma, de última te enferma y lo dicen los diagnósticos que están haciendo cada vez más los científicos. Pero bueno, la arenga de Diego fue sinceramente natural. Mismo el perro Garré que no jugaba, hay un momento en esa filmación que grita y alienta y Carlos lo había sacado y con la bronca que tenía alentaba igual. Pero bueno, yo creo que de eso se trata un juego colectivo, ¿no? O mismo si ustedes ahí que veo que son 4 o 5 que veo, un juego de periodismo colectivo, yo creo que se tienen que ayudar todos, porque no hay uno solo que pueda ganar algo, y ni mismo Diego ni Messi, porque Claro. Messi en el último mundial tuvo soldados que corrían como corríamos nosotros, con Diego, perdón. Ujú. Increíble. Burru, ¿sabés qué pensaba? Hablabas recién de Messi, del Mundial de Qatar. Digo, ¿te acordás cómo los volvían locos a ustedes con la famosa promesa de Tilcara, ¿no? Digo, volviendo acá, nosotros que estamos en el Sí. norte. ¿Se terminó eso? ¿Se terminó ese mito? ¿O hubo gente que fue a cumplirla y por eso se dio lo que se dio? Me estoy limpiando la nariz porque estoy resfriado, no sé si se dan cuenta. No, tranquilo, Estoy vos resfriado, tranquilo. escuchen. Tranquilo. No, nunca se prometió nada. Era No, mentira, nunca se ¿verdad? prometió. Yo creo que esto fue una cosa que inventaron ahí en Tilcara, que le fue bien, porque Argentina increíblemente vinimos con la Copa, Claro. y ellos aprovecharon de que Argentina estuvo y trabajaron en función de eso, y hasta está bien que ganen dinero, pero no mintiendo, porque de última el Checho había ido con el Tata Brón antes los mundiales que de ellos. El Checho fue cuando estuvo en la selección, creo que de 2011 fueron con el Tata, pero no fueron a cumplir la promesa, fueron, como yo también fui 2 o 3 veces con otra gente porque me llevaban a trabajar y nunca se hizo una promesa de ir a Tilcara de nuevo si veníamos campeones del mundo. Yo creo que eso lo hicieron a propósito para hacer su negocio y que después cada vez que íbamos algunos se lo decíamos y Claro. era una pelea. Lo único que se prometió era que si volvíamos veníamos a la Virgen de Luján y eso lo hicimos, sí. Claro. Mirá. Burru, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Antes de la despedida, seguramente, o más allá de que estamos hablando de Maradona y ese es el motivo de la charla y poder recordarlo, quería joderte 2 segunditos porque seguramente hay alguien del otro lado, un tal Antonio, que está preocupado hoy por hoy y te voy a pedir una reflexión del Independiente del momento y cómo lo ves al equipo hoy por hoy. Tan contento porque perdió Racing ayer. Claro. Antonito, Independiente. Y bueno, Independiente está en una encrucijada que bueno, no es fácil. Independiente es un gigante dormido, es un gigante que atraviesa problemas desde hace mucho tiempo, que son primariamente, y de acuerdo a lo que yo noté cuando estuve de manager en el 2020, que son más económicos que deportivos, porque es como la vida misma, ¿no? Y como estamos viviendo hoy, cada vez estamos más ahogados y se dificultan las posibilidades de estar mejor. Independiente yo creo que hace lo que pueden, y a veces a mi entender no lo hace bien porque el dirigente también tiene que entender que para ser dirigente, al menos yo digo desde hace un tiempo, tiene que hacer un curso de dirigente, ¿no? Y hoy cualquiera va a los clubes, y Independiente no hizo un buen semestre con Bacari y después se vino abajo y ahora está con Quintero y anda a los empujones, no logra por un problema económico, porque si vos no tenés dinero no podés traer buenos jugadores y se está adaptando a una billetera flaca y a un deseo que es grande, porque por una billetera flaca querés hacer un campeón del mundo, campeón, y hoy tenés equipo que está mejor, pero bueno, no pierdo la esperanza y que no la pierda Antonio como independentista de poder volver como quiero yo y quiero mucha gente a esas viejas épocas de Copa que nos respetaban, que nos tenían miedo. Que Independiente, vos fíjate cómo será de grande, que hace 40 años que ganamos la última Copa Libertadores
y hace 40 años yo los cargo a los demás que damos ventaja por ninguno llevar una séptima, ¿no? Es verdad. O sea, vos imaginate la magnitud de lo que es Independiente, que hoy está ahí herido, está queriendo de curarse, de recomponerse, no es fácil, entiendo un poco la situación, más allá de lo que dije anteriormente, pero que estoy seguro que tiene que volver, Independiente tiene que volver a esa fuente, y en esto yo me comprometo, y siempre lo dije, de ayudar, como me pidió Moyano de ir de manager. Fui hasta el día que me enojé y no quise más porque no hacían lo que yo pensaba, pero bueno, en algún momento se tiene que revertir esto. Jorge, saliendo un poco de Independiente y Maradona antes de la despedida, si no recuerdo mal, enfrentaste como técnico a Juventud Antoniana, no sé si a Gimnasia, como jugador si enfrentaste también a algún club salteño. ¿Tenés algún recuerdo de haber venido a Salta, ya sea como jugador o técnico? Creo que con Arsenal viniste acá. Yo fui como técnico a Salta con los Andes. Con los Andes. Creo que jugamos con Juventud Antoniana. En el Marque Arena. Y fui como jugador no me acuerdo qué época, contra Gimnasia y Tiro, me parece, que había buen plantel en los salteños, no me acuerdo cuál de los dos. Fui 2 veces, una como jugador y otra como técnico. Qué grande. Bueno, y ahora hinchando, ahora sí lo dejamos tranquilo a Burro, hinchando, sí, me imagino, por Deportivo Morón, ¿no? En este reducido. Sí, que está Mauro, mi hijo, ahí luchando, tratando de colaborar, de jugar, y Morón hizo una buena campaña, tiene un equipo muy armadito, muy práctico, y bueno, tiene la posibilidad. El sábado me dijo Mauro que juegan con la vuelta con Atlanta, que tiene la ventaja deportiva, pero ellos ganaron 1-0 la ida. Es un equipo peligroso porque trabaja muy bien, de mitad para atrás, muy ordenado, así que bueno, ojalá y deseo más por Mauro que pueda pasar. Sin dudas. Burru, un abrazo gigante, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por este tiempo, y lo mejor, sabiendo que en Salta sabés que para lo que necesites tenés tus amigos, tenés tu gente, y podés contar acá con nosotros para lo que sea. Ya vamos a ir ahí el día que Antonio invite. Cuando Antonio invite vamos a ir. Claro. Un abrazo para Antonio, saludos. Vamos a meter presión. Abrazo, muchachos, y éxitos. Gracias, Burru. Muchas gracias.